Muy buenos días, hermanos. Les habla Rosy de Arias. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del devocional número 12. Ayer estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeñito repaso. Ayer estuvimos viendo como título El diseño divino. Cristo funda su iglesia local y visible. Entonces, recuerde que el pasaje que vimos era, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vimos el significado teológico como punto uno, vimos el punto dos como el lugar y el momento de la fundación, vimos también como punto tres los primeros miembros de la iglesia, como punto cuatro vimos cómo fundó Cristo su iglesia. Y también vimos las ordenanzas que Cristo entregó a la iglesia. Y dijimos que estas ordenanzas no salvan, pero identifican obediencia y comunión. Hoy entonces, hermanos, vamos con el punto 5. El punto 5 es el fundamento de la iglesia. Cristo es la roca. Y presten mucha atención, porque hermanos, esto es muy importante, lo que vamos a ver ahora. Cristo es la roca, Mateo 16, 18. Pedro no es la roca es Cristo. Veamos el significado del nombre de Pedro. En Mateo 16, 18, Jesús hace un juego de palabras, hermanos, ahí en griego, pero es un juego de palabras muy importante tras la declaración de Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor, ¿se acuerda que esa respuesta a la que Pedro da, cuando el Señor le dice, ¿y tú quién dices que soy? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor escucha lo que Pedro le dice, Cristo le contesta entonces, y yo te digo que tú eres Pedro. En griego, esto de Pedro es Petros. Es una piedrita pequeña, es un guijarro, es una piedrita suelta, es algo pequeñito, es una piedrita como esas que usted encuentra en una calle de lastre que usted va y encuentra piedritas. Eso significa Petros, una piedrita pequeña. Cuando Jesús le dijo, y sobre esta roca, vean que ya no le está diciendo Petros, no le está diciendo piedrita. El Señor cuando le dice sobre esta roca está diciendo Petra. Ya no dice Petro, dice Petra. Y sobre esta roca, Petra, que en el griego se dice así, ya significa una masa de roca sólida, grande, o sea, una peña gigantesca e inconmovible. Entonces el Señor le dice, y yo te digo que tú eres Petro, una piedrita pequeña, y sobre esta roca, que soy yo, Petra, yo Jesucristo soy la roca, soy una masa sólida, soy una peña gigantesca, inconmovible, porque soy Dios mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es importante, hermanos, que tengan claro, Petro significa piedrita. Pedro es eso, Petros, una piedrita chiquitita suelta. Y Petra es la roca inconmovible, gigantesca, que es Cristo mismo. Efesios 2:20 dice, voy a leerles en 3 versiones. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esa es en Reina Valera. En la Biblia, en la otra versión, Biblia de América, se dice, aparece este mismo versículo de Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. En Efesios 2:20, en Palabra de Dios para Todos, dice, ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción.
Entonces, ¿quién es cabeza de la iglesia? ¿Quién es fundamento de la iglesia? Cristo mismo. Por eso él dijo, sobre esta roca, sobre Petra, edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no la iglesia de Pedro, mi iglesia. Análisis del griego sobre piedra del ángulo. O sea, vamos a analizar un momentito esto. Viene del griego acronoianios. Ahí es donde viene esa palabra piedra del ángulo. Es la piedra angular y es la pieza clave que se coloca en la esquina de una base para alinear y sostener toda la estructura. Si esa piedra se mueve, el edificio colapsa. Vean lo importante que es esa piedra del ángulo. Y esa piedra del ángulo es Jesucristo mismo. O sea, si Jesucristo se mueve, colapsa el edificio. Entonces, tenemos que tener eso claro. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que la palabra roca en griego es Petra. Su significado es roca masiva, fundamento firme, fuerte, eterno. Cristo es el fundamento eterno e inconmovible. Espero que esto les haya quedado claro y si tienen alguna duda, ya saben que pueden consultar. Punto 6. El propósito de la iglesia. Número 1 o punto A. Glorificar a Dios. Efesios 3:21. B. Predicar el evangelio. Marcos 16:15. C. Hacer discípulos. Mateo 28:19, que lo vimos en la Gran Comisión. Y punto D. Edificar creyentes. Efesios 4:11 y 12. El punto 7. Aplicación espiritual. ¿Cómo aplico yo espiritualmente esto que acabo de aprender? 1. Cristo sigue agregando gente a su iglesia, hermanos. La iglesia verdadera no depende de gustos, ni de interpretaciones personales, o de lo que a mí me parece, o de entretenimiento. Depende de Cristo. La iglesia, el punto 2, la iglesia es un cuerpo espiritual, visible. No somos espectadores, hermanos, somos miembros activos, trabajando en la obra, preocupados, llevando el evangelio, dando clases en escuela dominical, ayudando a los niños de la iglesia en la clase, trabajando fuertemente en todas las actividades que la iglesia tiene. Por eso somos miembros activos. 3. Debemos cuidar la pureza espiritual. Una iglesia fuerte necesita a Cristo como cabeza, necesita sana doctrina, necesita santidad en los hermanos, amor, necesita obediencia y fidelidad bíblica. Yo espero que esto a ustedes, hermanos, les haya quedado claro. ¿Qué aprendemos hoy, hermanos, de esta iglesia o de esta enseñanza? Cristo es el fundador de la iglesia. Él es su cabeza. La iglesia comenzó durante el ministerio terrenal de Jesús. Los primeros miembros fueron discípulos convertidos y bautizados. Pentecostés fue poder para servir en el inicio de la iglesia. Cristo es la roca y fundamento eterno. La iglesia existe para glorificar a Dios y predicar el evangelio. Yo espero, hermanos, que esto a ustedes les esté quedando claro y lo pueden compartir. Preguntas y reflexión, hermanos, de esto. Número 1. ¿Por qué es teológicamente incorrecto decir que un creyente puede ser iglesia de manera aislada, sin congregarse? 2. Recuerde cuáles son las evidencias bíblicas que demuestran que la iglesia ya operaba antes del día de Pentecostés. 3. ¿Tienes clara la diferencia en el griego entre Petros y Petra?
de Mateo 16, 18, porque esto es importante y de ahí vemos cómo es que inicia la iglesia y quién es cabeza de la iglesia. Y cómo este pasaje de Mateo 16, 18 refuta la idea de que Pedro fue el primer papa. 4. ¿Qué requisito de membresía observamos en los primeros miembros de la iglesia que instituyó Jesús? 5. ¿Estoy realmente comprometido con la iglesia de Cristo o comprometida? 6. ¿Valoro la doctrina bíblica o solo las emociones? 7. ¿Estoy cumpliendo mi función dentro de la iglesia? ¿Lo estoy haciendo? 8. ¿Reconozco a Cristo como la única cabeza de la iglesia? Estoy ayudando, el punto 9, estoy ayudando a edificar o a debilitar la obra de Dios. Entonces, estas preguntas, hermanos, están en primera persona para que cada uno se las pueda responder. Hermanos, yo espero que esto haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Como les digo, siempre que estudio y vuelvo a repasar esta enseñanza de la iglesia, trae bendición a mi vida. Y siempre encuentro más argumentos para decir que la iglesia es antes de Pentecostés. Y esos argumentos los encuentro en la bendita palabra de Dios. Vamos a hacer la oración final. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu sabio y soberano diseño. Te alabamos, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo no nos dejó como ovejas sin pastor, sino que fundó su iglesia local y visible en la tierra para ser baluarte y columna de la verdad. Gracias por los primeros discípulos que permanecieron fieles, Señor, por los apóstoles que nos transmitieron ese fundamento valioso apostólico. Te pedimos que guardes nuestra iglesia local, que Cristo sea siempre la piedra angular de nuestras vidas y de nuestra doctrina. Ayúdanos a ser miembros activos, santos y obedientes a tu gran comisión, esperando el día en que regreses por tu amada esposa. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y si tienen alguna duda pueden preguntar al WhatsApp o llamarme al celular. Nos vemos, si Dios quiere, o nos escuchamos más bien mañana en el otro devocional, que sería el número 13. Que Dios les bendiga y hasta mañana. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día, grande y poderosamente, hermanos. Les habla Rosy de Arias y quiero traerles el devocional del día de hoy nuevamente, porque este devocional ha sido de bendición para muchas personas, hermanos, y yo sé que no solo para la vida de nada más los que lo escuchan en el momento en que les llega a ustedes, sino que también ha sido de bendición para muchas personas que también lo reciben y lo estudian un poquito después. Hermanos, el tema de esta mañana, de este día, va a ser puesto en 3 partes, porque este tema es muy importante, es un tema que lo pueden compartir, es un tema que es importante para todos, es un tema doctrinal y es el diseño divino. Cristo funda su iglesia local y visible. Entonces, es muy importante que este estudio ustedes lo tengan, o este devocional ustedes lo tengan, y de la misma manera también ustedes puedan compartirlo. Ahora, hay algo muy importante. Cuando Cristo funda su iglesia local y visible, tiene varias aristas, varios puntos de vista desde donde se puede enseñar exactamente lo mismo. Lo que sucede es que si yo lo enseño desde todos los puntos de vista, nos va a llevar meses enseñando para llegar a la misma conclusión. Entonces tuve que hacer un resumen para podérselos enseñar y que ustedes lo puedan compartir
lo puedan estudiar, lo puedan meditar, puedan, si tienen preguntas, hacerme las preguntas necesarias, pero que a ustedes les quede claro. Yo sé que hay mucho, porque esto es un tema de seminario, hay mucho que ustedes pueden estudiar, pero yo en el seminario, igual que muchos hermanos que hemos estado ahí en el seminario, hemos visto este estudio con más profundidad, porque es seminario, y eso lo hemos visto, y no les voy a mentir, esto nos ha tocado una materia de un año, por eso les digo que es muy profundo, pero he tratado de hacerlo con la ayuda de mi Señor, porque solo Dios es el que me ha ayudado, a hacerlo de una manera que a ustedes les quede claro y que lo puedan compartir. Esta es la parte número 1. El devocional de hoy es el número 12. Entonces, vamos a iniciar. El texto de hoy bíblico es: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Vamos a la introducción. La iglesia no nació por ideas humanas ni por organización religiosa. La iglesia del Nuevo Testamento fue fundada directamente por Jesucristo durante su ministerio terrenal. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener claro. La palabra de Dios sostiene que Cristo mismo estableció su iglesia visible, local y organizada, pero antes, y esto es muy importante que lo sepan, hermanos, antes de Pentecostés, usando a los apóstoles y discípulos como los primeros miembros. La iglesia pertenece a Cristo, fue comprada con su sangre y tiene una misión específica en la tierra. Para comprender la naturaleza de la iglesia, debemos mirar directamente a su origen histórico y teológico. El momento en que nuestro Señor Jesucristo la instituyó durante su ministerio terrenal. Vamos como punto número 1 a ver el significado teológico, hermanos, porque es muy importante empezar a sentar bases. Entonces, el significado teológico nos dice qué es la iglesia. Para entender cómo se fundó la iglesia, primero debemos definirla según el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos a detenernos aquí para ver varios puntos muy importantes, hermanos, que ustedes puedan prestarle atención. Jesús dijo: mi iglesia. Cuando él dice en la segunda parte del versículo de Mateo 16:18, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí eso es un punto muy importante. Esto demuestra que Cristo tiene una propiedad divina, que tiene una autoridad divina y que tiene una fundación divina. La iglesia no pertenece al pastor, no pertenece a una denominación, no pertenece a un gobierno, no pertenece a una denominación. La iglesia pertenece exclusivamente a Cristo, porque Él es el que la funda. Análisis del griego. Dice esta parte en análisis del griego: edificaré. Viene del verbo oikodomeo. Esto significa construir una casa, establecer o levantar una estructura desde sus cimientos. Implica un proceso ordenado y de diseño arquitectónico divino. Iglesia viene de la palabra eclesía. La raíz está compuesta, para ver lo que significa y por qué es que nosotros vemos que Cristo funda directamente la iglesia en su ministerio terrenal. Estamos hablando entre los 30 y los 33 años, 32 y medio, 33 años, que Jesús
estuvo en su ministerio terrenal, él funda su iglesia. Entonces, vamos a ver la raíz de esta palabra iglesia, compuesta por la preposición ek en el griego, que significa fuera de o llamar fuera de. Y el verbo kaleo, que significa llamar. Si lo traducimos al español sería llamar fuera de. Entonces tenemos que tener claro eso. Ahora, vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo y explicando de la forma más sencilla para que ustedes puedan tenerlo claro. Significado histórico, hermanos, vamos a ver esto que es muy importante. En el mundo greco-romano, una eclesía no era un concepto místico o invisible, era una asamblea local y visible de ciudadanos convocados legalmente para tratar asuntos públicos. Entonces, si para ellos era una asamblea, no era algo invisible, para nosotros muchísimo menos. Entonces, la Biblia enseña que la iglesia, por definición neotestamentaria, es una congregación local, visible, organizada y compuesta por creyentes bautizados. Hermanos, ¿por qué es visible? Porque la iglesia la formamos seres humanos y los seres humanos no somos invisibles. Los seres humanos nos vemos. Entonces, cuando el Señor funda su iglesia, la hace de una forma local y la hace visible. O sea, de todos los que han aceptado a Cristo como Salvador personal y después han tomado la decisión de bautizarse, en el momento en que el Señor está organizando su iglesia, estas personas se bautizan para formar parte de la iglesia. ¿Y también para qué se bautizan? Bueno, porque estaban dando un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Entonces, es una congregación local, visible, organizada y compuesta por creyentes bautizados. Cristo no fundó una entidad invisible o abstracta, hermanos. Esto es una herejía, porque somos seres humanos. O sea, pensemos lógicamente. O sea, ¿cómo va a ser una iglesia invisible si yo soy humano y a mí me ven? Entonces es una constitución concreta. Entonces ya hemos visto el significado teológico. Ahora vamos a ver en segundo lugar el momento de la fundación. A diferencia de otras tradiciones teológicas que afirman que la iglesia nació en el día de Pentecostés, como en Hechos 2, la Biblia claramente sostiene que Cristo fundó su iglesia durante su ministerio terrenal en Galilea y que en Pentecostés fue el día en que la iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo para su misión global. Aquí hay algo doctrinal que nada más voy a tocárselos de una manera por encimita, que lo que significa nada más es que la iglesia en el Hechos 2, en el capítulo de Hechos 2, esta iglesia lo único que tiene es que sufre o tiene la bendición de ser bautizada y de ser al mismo tiempo llena del Espíritu Santo. Ocurren dos cosas muy importantes: la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en Hechos 2. ¿Por qué? Porque era necesario que fueran empoderados los que estaban ahí en la iglesia para empezar a salir a hablar del evangelio, y necesitaban este empoderamiento. Era una misión global. Entonces era necesario que ocurriera esto, aparte que se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo había dicho, que el Espíritu Santo él iba a dejar otro consolador. Entonces ahí tenemos esto claro. Ahora, el lugar Galilea y las regiones de Judea, muchos eruditos creen que la iglesia comenzó en la región de Galilea y fue confirmada públicamente durante el ministerio de Cristo. Marcos 3, del 13 al 14, nos dice: y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él.
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora, es muy importante tener también en cuenta que recuerdan que cuando el Señor dice que llamó a los que él quiso y vinieron a él y que estableció a 12, bueno, hermanos, es sumamente importante saber que estas personas que el Señor está tratando de llamar o que él llama en este momento, estas personas él las llama porque está fundando su iglesia y los está llamando fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera de la actividad terrenal. Los está llamando para algo divino. Eso es lo que está haciendo Cristo. Vuelvo a leer el versículo, Marcos 3, 13 y 14. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El Señor está llamando fuera. Está llamando a los que él quiso y los está llamando fuera de este mundo, de esta situación mundana. Los está apartando para establecer su iglesia. Ahora, hay un pasaje que ustedes lo recuerdan que dice que nosotros tenemos que seguir sobre el fundamento de los apóstoles. Este fundamento está siendo establecido a partir de este momento. Cuando ellos son llamados fuera y el Señor empieza a prepararlos y a enseñarles todo lo necesario para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Aquí Cristo comienza a formar un cuerpo organizado. Y vamos a verlo porque es un cuerpo organizado. Es precioso, hermanos, esta enseñanza. Realmente a mí me bendice mucho cada vez que la estudio porque me da certeza de las cosas que el Señor ha hecho con la vida nuestra. Entonces dice que llamó dentro de las cosas dice que llamó a estas personas, estas 12 personas, y llamó a discípulos primero. Primero, ¿por qué discípulos? Porque primero los está llamando para prepararlos, para enseñarles, para todo esto que es necesario. Entonces, primero llamó discípulos. Así que, hermanos, es importante entonces ver que estas cosas están en la palabra del Señor y que nos están enseñando algo muy importante. Entonces, vemos cómo Cristo aquí empieza ya a formar un cuerpo bien organizado, un cuerpo de creyentes que está bien organizado, en el cual llamó primero, como les dije, a los discípulos, que es importante que veamos, porque primero estaban ellos siendo preparados, entonces llama primero discípulos. Después el Señor escogió apóstoles, que ya empieza a trabajar con ellos y a ver cuáles son los que él va a saber que van a estar cerca de él. Les dio autoridad, los instruyó y les dio una misión. Entonces, la iglesia comenzó antes de Pentecostés porque ya tenían miembros, hermanos. ¿Por qué? Porque ya habían personas que habían sido bautizadas, ya habían personas que habían venido a los pies de Cristo. Entonces, ya tenían miembros, tenían disciplina, tenían bautismos, tenían ofrendas, tenían liderazgo y tenían las ordenanzas. Y esto es muy importante estudiarlo, hermanos. Hay que escudriñar la palabra. No nos podemos nada más dejar llevar por lo que alguien dice, por lo que un pastor dice. Hermanos, escudriñemos. Es importante coger la palabra de Dios y escudriñar. Es importantísimo, hermanos, que podamos escudriñar la palabra. Así nos damos cuenta si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. No nos quedemos con lo que nos dicen. Hay que estudiar. Pentecostés no fue el nacimiento de la iglesia, sino el revestimiento de poder del Espíritu Santo sobre una iglesia que ya existía. Punto número 3. Los primeros miembros de la iglesia, vamos a ver quiénes eran esos primeros miembros que la iglesia tuvo. Como punto A, los discípulos que fueron bautizados.
Juan 1, del versículo 35 al 42 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y en el 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vean qué importante, hermanos, cómo ellos ya van viendo. Vea que dice que al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. O sea, ya habían creído en Cristo y ya habían sido bautizados. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Vean qué importante que están preguntando, ¿dónde moras? Y el Señor, aquí dice en el versículo 39, y les dice, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, hermanos, si es necesario, vuelvan a leer estos pasajes que acabamos de leer. Los primeros discípulos siguieron a Jesús después del ministerio de Juan el Bautista. Recuerden que el ministerio de Juan el Bautista fue dado específicamente a Juan el Bautista. Él era el que tenía que preparar el camino del Señor para su ministerio. Y dentro de ese ministerio de Jesús, pues Jesús entonces funda su iglesia. Juan preparó un pueblo para Cristo. Entonces, esto, veamos lo que se dice de Juan. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él, él es Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, aquí vemos que el ministerio de Juan era preparar el camino hacia Cristo. Preparar al Señor era importante, un pueblo bien dispuesto, un pueblo que estuviera deseoso de seguirle y un pueblo que de verdad hubiese tenido arrepentimiento y le hubiesen aceptado a Cristo como esa promesa de que iba a venir un Salvador. Los primeros miembros fueron hombres convertidos y bautizados bíblicamente. Lo vemos en el pasaje de Juan 1, el que acabamos de leer, que ese es muy importante. Vea que estamos en ese pasaje y está en Juan 1 del 35 al 42 para que ustedes lo tengan claro. Y dice también allí el punto número B, los 12 apóstoles. Lucas 6:13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, recordemos que cuando Juan prepara muchísima gente. Entonces, él dice que cuando era de día, Jesús llamó a sus discípulos, a toda esa gente que andaba, todos los que le estaban siguiendo, que eran ya bastantes personas. Pero de esos discípulos, él escoge a 12 de ellos nada más, a los cuales también llamó apóstoles. Ya están viendo, hermanos, ustedes el orden en que el Señor empieza a hacer las cosas. Es un Señor ordenado. Jesús es ordenado. Dios es un Dios de orden. Entonces, el primero de todo ese grupo de discípulos llama a 12, nada más. Entonces la iglesia comenzó con personas reales
imperfectas, pecadoras, pero llamadas y transformadas. ¿Cómo fundó Cristo su iglesia? Llamando discípulos como punto A. Cristo no comenzó con edificios, sino con personas. Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La iglesia verdadera siempre está formada por personas regeneradas. Siempre. O sea, una iglesia que se diga que es cristiana, hermanos, tiene que tener personas regeneradas, aunque sabemos que hay muchas personas, y este es otro tema doctrinal, que han creído que son salvas y no lo son. No son salvas. Entonces, pero el propósito del Señor es que en su iglesia, en la iglesia que Él edifica, vayan personas que realmente estén regeneradas, que hayan tomado una decisión por Él. El punto número B, enseñándoles doctrina. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vean lo que hacía la iglesia en ese tiempo. La iglesia que estamos viendo ya de Hechos 2:42, después de que ya ellos habían tenido el revestimiento de poder, ellos dicen que todavía perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos seguían firmes en las enseñanzas que los apóstoles estaban dándoles. Y la iglesia debe estar fundada sobre doctrina sana. Ahora, la palabra doctrina proviene del griego didaché. El significado de esta palabra quiere decir enseñanza, instrucción divina. Una iglesia sin doctrina bíblica se convierte en emoción sin verdad. Es que ese es el problema, hermanos. Si una iglesia no tiene buena doctrina, si se tiene más tiempo en alabanzas, en cantos, en hacer un montón de cosas, pero la doctrina se deja de lado, esta iglesia se convierte en una emoción, pero faltando la verdad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, con estas cosas. Punto número C, dándoles autoridad. Mateo 28, del 19 al 20, vamos a ver, es conocido como la Gran Comisión. Vamos a ver cómo el Señor Jesús habla de esto, hermanos. Y el Señor Jesús en el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vean que el Señor entrega esto a la iglesia, hermanos. La gran comisión es dada a la iglesia. Por tanto, id, le está diciendo a los apóstoles, y haced discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato dado a la iglesia. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, toda la enseñanza que Jesús les enseñó en su ministerio terrenal. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es un mandato dado a la iglesia y se conoce como la Gran Comisión. Entonces, ¿qué vemos en esto? Cristo entregó autoridad. Cristo entregó misión. Cristo entregó ordenanzas. Cristo entregó evangelización y enseñanza. La Gran Comisión fue dada exclusivamente a la iglesia. Punto número D. Estableciendo ordenanzas. Cristo instituyó, hermanos, dos ordenanzas que fueron el bautismo y la cena del Señor. Y la cena del Señor está en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y esto está Pablo explicando que él recibe esta ordenanza de Cristo. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan. ¿Se acuerdan cuando él tuvo la Pascua con sus apóstoles? Ahí estaba él instituyendo la cena del Señor. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la explicación que está dando el apóstol Pablo. Entonces, estas ordenanzas no salvan, pero estas ordenanzas identifican obediencia y comunión. Hermanos, hasta aquí voy a explicarles esta parte. Mañana vamos con la segunda parte de la iglesia. Y yo sé que mañana será la segunda parte y el final de este devocional. Yo sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Vamos a cerrar, hermanos, en este momento. Confiemos en que el Señor va a seguir preparando los corazones para seguir enseñando su verdad. Entonces, hermanos, vamos con el punto 5. El punto 5 es el fundamento de la iglesia. Cristo es la roca. Y presten mucha atención, porque hermanos, esto es muy importante lo que vamos a ver ahora. Cristo es la roca, Mateo 16, 18. Pedro no es la roca es Cristo. Veamos el significado del nombre de Pedro. En Mateo 16, 18, Jesús hace un juego de palabras, hermanos, ahí en griego, pero es un juego de palabras muy importante tras la declaración de Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor, ¿se acuerda que esa respuesta a la que Pedro da cuando el Señor le dice, ¿y tú quién dices que soy? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor escucha lo que Pedro le dice, Cristo le contesta entonces, y yo te digo que tú eres Pedro. En griego, esto de Pedro es Petros. Es una piedrita pequeña, es un guijarro, es una piedrita suelta, es algo pequeñito, es una piedrita como esas que usted encuentra en una calle de lastre que usted va y encuentra piedritas. Eso significa Petros, una piedrita pequeña. Cuando Jesús le dijo, y sobre esta roca, vean que ya no le está diciendo Petros, no le está diciendo piedrita. El Señor cuando le dice sobre esta roca está diciendo Petra. Ya no dice Petro, dice Petra. Y sobre esta roca, Petra, que en el griego se dice así, ya significa una masa de roca sólida, grande, o sea, una peña gigantesca e inconmovible. Entonces el Señor le dice, y yo te digo que tú eres Petro, una piedrita pequeña, y sobre esta roca, que soy yo, Petra, yo Jesucristo soy la roca, soy una masa sólida, soy una peña gigantesca, inconmovible, porque soy Dios mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es importante, hermanos, que tengan claro, Petro significa piedrita. Pedro es eso, Petros, una piedrita chiquitita suelta. Y Petra es la roca inconmovible, gigantesca, que es Cristo mismo. Efesios 2:20 dice, voy a leerles en 3 versiones. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esa es en Reina Valera. En la Biblia, en la otra versión, Biblia de América, se dice, aparece este mismo versículo de Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. En Efesios 2:20, en Palabra de Dios para Todos, dice, ustedes los creyentes son esa casa
construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Entonces, ¿quién es cabeza de la iglesia? ¿Quién es fundamento de la iglesia? Cristo mismo. Por eso él dijo, sobre esta roca, sobre Petra, edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no la iglesia de Pedro, mi iglesia. Análisis del griego sobre piedra del ángulo. O sea, vamos a analizar un momentito esto. Viene del griego acronoianios. Ahí es donde viene esa palabra piedra del ángulo. Es la piedra angular y es la pieza clave que se coloca en la esquina de una base para alinear y sostener toda la estructura. Si esa piedra se mueve, el edificio colapsa. Vean lo importante que es esa piedra del ángulo. Y esa piedra del ángulo es Jesucristo mismo. O sea, si Jesucristo se mueve, colapsa el edificio. Entonces, tenemos que tener eso claro. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que la palabra roca en griego es Petra. Su significado es roca masiva, fundamento firme, fuerte, eterno. Cristo es el fundamento eterno e inconmovible. Espero que esto les haya quedado claro y si tienen alguna duda, ya saben que pueden consultar. Punto 6. El propósito de la iglesia. Número 1 o punto A. Glorificar a Dios. Efesios 3:21. B. Predicar el evangelio. Marcos 16:15. C. Hacer discípulos. Mateo 28:19, que lo vimos en la Gran Comisión. Y punto D. Edificar creyentes. Efesios 4:11 y 12. El punto 7. Aplicación espiritual. ¿Cómo aplico yo espiritualmente esto que acabo de aprender? 1. Cristo sigue agregando gente a su iglesia, hermanos. La iglesia verdadera no depende de gustos, ni de interpretaciones personales, o de lo que a mí me parece, o de entretenimiento. Depende de Cristo. La iglesia, el punto 2, la iglesia es un cuerpo espiritual, visible. No somos espectadores, hermanos, somos miembros activos, trabajando en la obra, preocupados, llevando el evangelio, dando clases en escuela dominical, ayudando a los niños de la iglesia en la clase, trabajando fuertemente en todas las actividades que la iglesia tiene. Por eso somos miembros activos. 3. Debemos cuidar la pureza espiritual. Una iglesia fuerte necesita a Cristo como cabeza, necesita sana doctrina, necesita santidad en los hermanos, amor, necesita obediencia y fidelidad bíblica. Yo espero que esto a ustedes, hermanos, les haya quedado claro. ¿Qué aprendemos hoy, hermanos, de esta iglesia o de esta enseñanza? Cristo es el fundador de la iglesia. Él es su cabeza. La iglesia comenzó durante el ministerio terrenal de Jesús. Los primeros miembros fueron discípulos convertidos y bautizados. Pentecostés fue poder para servir en el inicio de la iglesia. Cristo es la roca y fundamento eterno. La iglesia existe para glorificar a Dios y predicar el evangelio. Yo espero, hermanos, que esto a ustedes les esté quedando claro y lo pueden compartir. Preguntas y reflexión, hermanos, de esto. Número 1. ¿Por qué es teológicamente incorrecto decir que un creyente puede ser iglesia de manera aislada, sin congregarse? 2. Recuerde cuáles son las evidencias bíblicas que demuestran que la iglesia
ya operaba antes del día de Pentecostés. 3. ¿Tienes clara la diferencia en el griego entre Petros y Petra de Mateo 16-18? Porque esto es importante y de ahí vemos cómo es que inicia la iglesia y quién es cabeza de la iglesia. Y cómo este pasaje de Mateo 16-18 refuta la idea de que Pedro fue el primer papa. 4. ¿Qué requisitos de membresía observamos en los primeros miembros de la iglesia que instituyó Jesús? 5. ¿Estoy realmente comprometido con la iglesia de Cristo o comprometida? 6. ¿Valoro la doctrina bíblica o solo las emociones? 7. ¿Estoy cumpliendo mi función dentro de la iglesia? ¿Lo estoy haciendo? 8. ¿Reconozco a Cristo como la única cabeza de la iglesia? Estoy ayudando, el punto 9, estoy ayudando a edificar o a debilitar la obra de Dios. Entonces, estas preguntas, hermanos, están en primera persona para que cada uno se las pueda responder. Hermanos, yo espero que esto haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Como les digo, siempre que estudio y vuelvo a repasar esta enseñanza de la iglesia, trae bendición a mi vida. Y siempre encuentro más argumentos para decir que la iglesia es antes de Pentecostés. Y esos argumentos los encuentro en la bendita palabra de Dios. Vamos a hacer la oración final. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu sabio y soberano diseño. Te alabamos, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo no nos dejó como ovejas sin pastor, sino que fundó su iglesia local y visible en la tierra para ser baluarte y columna de la verdad. Gracias por los primeros discípulos que permanecieron fieles, Señor, por los apóstoles que nos transmitieron ese fundamento valioso apostólico. Te pedimos que guardes nuestra iglesia local, que Cristo sea siempre la piedra angular de nuestras vidas y de nuestra doctrina. Ayúdanos a ser miembros activos, santos y obedientes a tu gran comisión, esperando el día en que regreses por tu amada esposa. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y si tienen alguna duda pueden preguntar al WhatsApp o llamarme al celular. Nos vemos, si Dios quiere, o nos escuchamos más bien mañana en el otro devocional, que sería el número 13. Que Dios les bendiga y hasta mañana.